Este, ok, yo quería saber, aunque sea por el chat, una pregunta simple. Si tienen más o menos alguna experiencia académica o laboral, profesional hablando, en SQL Server o en Oracle, ¿no? Quizá, sí, principalmente esos dos. A ver, por favor. A nivel de, bueno, de programación o administración de base de datos, ¿no? A ver si fueran tan amables de responderme. Gracias, Ricardo, ahí en el chat, aunque sea para tener por ahí un mapa más o menos. Claro, experiencia laboral en SQL, Oracle, o académico también. Uh-huh. Gracias. SQL, Oracle. Programación de SQL. Correcto. SQL. Correcto. La mayoría, gracias por su respuesta. La mayoría estoy viendo que tiene experiencia en SQL Server, ¿no? En el ámbito académico profesional, ¿no? Hay 2 o 3 personas que me han dicho que tenía Oracle por ahí. Ajá, también Oracle, además de... Ok, les agradezco por la respuesta. Y nada, vamos a empezar con el tema teórico en este lado. ¿Sí? A ver. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La agenda que nos atrae hoy día es la siguiente. Vamos a ver lo que son las estadísticas, ¿sí? Lo que es el plan de ejecución. Vamos a explorar qué cosas se puede hacer. No vamos a leer obviamente el plan de ejecución, pero vamos a ver uno en la práctica. Vamos a ver lo que son los Targable Queries, ¿sí? Y vamos a ver algunos tips que normalmente se tienen que tomar en cuenta. Gracias, Eric. Se tienen que tomar en cuenta para poder hacer unas consultas que no golpeen a la base de datos, ¿no? A ver, en ese sentido solamente quiero hacerles una mención. Estos puntos, si uno los ve en general y no solamente nos atañe al SQL Server, estos 4 puntos también pueden ser aplicables en otro manejador de base de datos, ¿no? Por ejemplo, Oracle, ¿ya? Todo manejador de base de datos maneja estadísticas, ¿ya? ¿Estadísticas para qué? Para conocer obviamente el mapa de lo que tienen en data, de lo que tienen en objeto de base de datos, del sizing que tiene ese objeto, o de la ok, Eric. Sí, no hay ningún problema. Ese puede ser un tema para tocarlo después. Pero ahorita sí ya tenemos la agenda en ese lado. Pero sí, no hay problema. Podemos tocar ese tema después. Ok, entonces, ¿qué necesitas tú de las estadísticas? Obviamente las necesitas para qué. Cualquier manejador la necesita para qué. Para poder establecer su plan de ejecución, ¿no? Entonces, el plan de ejecución es obviamente la manera o el camino que el manejador de base de datos va a tomar para resolver una consulta, ¿no? Y en ese sentido, para este caso en especial, se tiene que SQL Server te puede establecer específicamente las estadísticas o el statement en set statistics times que te muestra el número en milisegundos para ejecutar un query, ¿correcto? Entonces es obviamente necesario si tú quieres, digamos, a empezar a tener alguna luz con respecto a la ejecución de un query, ¿no? Oye, ¿cuánto demora este query? ¿Cuánto demora este otro? Quizá al comienzo demoraba muy poco porque tenías una tabla de cuántos, no sé, no llegabas ni siquiera a los 5.000 o 10.000 registros, ¿verdad? Pero después de un tiempo a esta parte tienes una tabla de millones de registros, ¿no? Entonces ya tendrías tú que ver cuánto tiempo está demorando. Obviamente tendrías, por ejemplo, que digamos que activar o que implementar alguna otra herramienta para poder hacer mucho más rápido el query, entre otras cosas. No es una tarea puntual, ya es una tarea primero periódica y segundo es que tienes que ir haciendo, por ejemplo, algunas modificaciones al query, etcétera, ver que tus estadísticas estén actualizadas, entre muchas otras cosas, ¿no? Este es para el caso de set statistics time on, ¿no? O time off en su efecto. Si tú, por ejemplo, quieres también conocer las estadísticas
de un query, en este caso, tú lo que puedes hacer es, para el caso que están viendo en la pantalla, estamos hablando de estadísticas de input-output, es decir, de cuánto estés al disco, ¿ya? Como en el caso anterior, también hacemos uso del set statistics como tal y la palabra on, ¿correcto? Pero le especificamos que prenda o que considere ahora que me dé el resultado del lío, ¿ya? Después de escribir esto, nosotros deberíamos de escribir nuestro query, ¿sí? Y seguidamente pagarlo, ¿no? ¿Qué te muestra? Te muestra las estadísticas, obviamente, de input-output, ¿ya? De toda la actividad del disco generado por el query, ¿correcto? Ok, ¿para qué me sirven las estadísticas y por qué yo debería de tener actualizadas las estadísticas? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si yo no tengo actualizadas las estadísticas? Estoy hablando no de las estadísticas, sino de las estadísticas en general. ¿Quién sabe? ¿Qué pasaría si es que yo no tengo las estadísticas actualizadas? O si, por ejemplo, las estadísticas de mi base de datos están, digamos, hace 15 días atrás. ¿Qué pasaría con el plan de ejecución? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? La consulta que yo pueda hacer, ¿se ejecuta o no se ejecuta? Si yo no tengo las estadísticas actualizadas. ¿Qué creen? Ok, tengo una opinión, una pregunta por ahí. Ok. Ok. Gracias por las respuestas. A ver, en realidad ¿cómo se llama? Perdón, me estoy adelantando mucho. Sí se va a ejecutar, ¿ya? Y como dice Jonathan, es como una ruta desactualizada. Es como si yo les dijera, ustedes tienen que ir a su centro laboral. Ya no sé si ya lo están haciendo y si vayan con mascarilla. Y para tomar la ruta a su centro laboral, imagínense que su centro laboral queda en la avenida Arequipa cuadra 3 y ustedes la ruta que toman siempre es por toda la avenida Arequipa, ¿ya? Ustedes normalmente, cada vez que van para allá, toman esa ruta, pero ese día justo no ven las noticias a las 6 de la mañana, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué pasa? O había un accidente y han cerrado toda la ruta de la avenida Arequipa. Entonces, cuando ustedes están tomando el micro se tiene que desviar. Por lo tanto, van a llegar siempre a la avenida Arequipa cuadra 3, que es su centro laboral, pero van a demorar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ustedes no sabían que había un aniego, había un accidente en la avenida Arequipa. Entonces, por eso es que son importantes las estadísticas. Las estadísticas siempre tienen que estar actualizadas. ¿Para qué? Para que el manejador de base de datos nos dé un plan de ejecución acorde con lo que él conoce. Si, por ejemplo, yo tenía una tabla que tenía, sí, Ricardo, las estadísticas se mantienen actualizadas automáticamente, ya en las últimas versiones automáticamente ejecutan y eso se ejecuta en un horario en la madrugada, ¿sí? Si no, también tú puedes ejecutarla manualmente, ya puedes programar un job y poner lo necesario para que se ejecuten las estadísticas en toda la base de datos, ¿no? Entonces, tú tienes que mantener actualizadas las estadísticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día yo tengo una tabla que tenía, no sé, pues 100 registros y le hacen una carga masiva por un proceso en producción que ya está obviamente construido y le hacen una carga masiva y mañana a las 8 empiezan a hacer el query que normalmente se hacía. Obviamente tus estadísticas no estaban actualizadas y cargaron, no sé, pues 3 millones de registros. ¿Ya? Y olvídate. Entonces, hasta hoy día, antes que hicieran la carga, el manejador de base de datos sabía que mediante un full table scan, un query X sería más rápido, ¿no? Pero después que cargaron las 3 o 4 millones, él va a seguir haciendo un full table scan porque no tiene las estadísticas actualizadas. Entonces él va a creer que sigue como con los 10.000 registros, por ejemplo. Entonces, cuando tú ejecutas ese query va a demorar un montón, ¿no? Eso es parte obviamente del mantenimiento de la base de datos y lo tiene que hacer el DBA, ¿no? Pero es muy importante
conocer eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosa es un plan de ejecución? Es un algoritmo, obviamente, que muestra una serie de pasos en un orden específico que tiene que hacer el manejador para devolverte el resultado de la consulta, ¿no? Ese es un ejemplo X, ¿sí? El manejador en este caso. Y bueno, obviamente muestra cómo una consulta será ejecutada y los recursos que usará, ¿no? Además puede mostrar factores como el tiempo de ejecución, entre otras cosas, ¿sí? Hay dos tipos, ¿ya? Los tipos que se muestran allí, sí, también existen en Oracle, Carlos, pero esa fue la pregunta. Las estadísticas y el plan de ejecución también existen en Oracle y también existen, hasta donde yo sé, en MySQL, y también existen en Teradata, que es un manejador de base de datos exclusivo para Data Warehouse, no para inteligencia de negocios. Ok, entonces sabemos que nos muestra también el plan de ejecución no solamente la ruta, sino los recursos que va a usar, o que está usando, o que ha usado, ¿sí? Y que también nos puede mostrar factores como el tiempo de ejecución, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Los dos tipos del execution plan en este caso y específico para SQL Server son los siguientes. Son el plan estimado, ¿sí? Y el plan actual, ¿no? Al lado izquierdo tenemos una ejecución actual o real del plan de ejecución, y es el plan de consultas que es generado después que una consulta fuera ejecutada. Tú la primera vez que haces la consulta ya ejecuta un plan de ejecución, ¿ya? Y eso lo tiene guardado en la memoria, ¿ya? Entonces, después que otra persona ejecuta un plan de ejecución, también la primera vez que ejecuta esa consulta lo va a guardar, ¿no? Obviamente, acuérdense que todo acceso a memoria, ¿qué es? ¿Es volátil o es permanente? Todo lo que está en memoria es volátil o permanente. ¿Qué creen? Correcto, ese es primero o segundo ciclo de la carrera de informática, ¿ya? Ok, es volátil. Entonces, en algún momento, ese plan de ejecución se va a tener que recrear, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese algoritmo FIFO, First Input, First Output? Ok, mientras menos se use, ya va obviamente colocándose en la cola de más atrás, ¿no? Entonces, hasta que ya se va, ¿no? Si yo, por ejemplo, ejecuto el query CL asterisco from empleados ahorita, y uno de ustedes ejecuta en 5 segundos, dentro de 5 segundos el mismo query, todavía lo va a leer, digamos, desde la memoria. Ya va a tomar el plan de ejecución y obviamente la segunda lo va a hacer mucho más rápido, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú ejecutas el CL asterisco from employees después de 2 días y nadie ha ejecutado, entonces va nuevamente a colocar el plan de ejecución en la memoria, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? El plan de ejecución real es el que es generado después que una consulta fuera ejecutada. Pero el plan de ejecución estimado es un plan de consultas SQL Server que es generado sin realmente correr la consulta. O sea, imagínate, y esto es muy bueno, ¿por qué? Porque si tú, por ejemplo, imagínate que han hecho un plan de ¿cómo se llama? Un pase a producción anoche, ¿ya? Y la persona encargada del pase a producción no se dio cuenta o se dio cuenta que el query que había hecho a través de la aplicación estaba mal y está arrojando datos que no debería de arrojar. Entonces a las 9 de la mañana o el día de hoy se da cuenta, entonces te dice, ¿sabes qué? Yo necesito modificar este query y este es un pase a producción porque estamos mostrando los datos que no deberíamos de mostrar y está en la página, por ejemplo, no sé, pues de la OCE, ¿ya? Del Organismo Superior de Contrataciones del Estado. Entonces, eso es urgente y bueno, viene de arriba, etc. Ok. En alguna ocasión, tú puedes usar un plan de ejecución estimado. ¿Por qué? Sin necesidad de haber corrido el query, ¿ya? Él no va a ejecutar la consulta, él va a ejecutar solamente el plan de ejecución. Por lo tanto, no va a estresar al motor de base de datos, ¿no? Imagínate que fuera muy sensible tu motor de base de datos y tú no quieres estresarlo con un query que nunca se ha probado en producción, pero que es necesario probarlo y ejecutarlo o implantarlo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ya son las 9 de la mañana y el desarrollador no se dio cuenta que estaba mal, que estaba arrojando malos datos. Entonces, en ese sentido, tú puedes hacer uso de un plan de ejecución estimado para ver si realmente lo que te están mandando va a funcionar. O sea, te va a arrojar obviamente el resultado,
pero sí va por el camino que debería ir para no estresar la base de datos. Entonces, en ese sentido, tú sí puedes puedes hacer uso, perdón, de un plan de ejecución estimado. ¿Ya? Ok. Una cosa más, creo que está en el otro slide, a ver, déjenme ver. Ya. A ver, aquí hay un tema con el Store Procedure, por ejemplo. ¿Ya? El Store Procedure es bueno, creo que también lo digo al final, bueno, igual lo voy a mencionar así. ¿Por qué? Porque solamente algunos dicen que se compila una vez. ¿Ya? En realidad el plan de ejecución del Store Procedure siempre va a ser el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya lo guarda en la memoria. ¿Ya? Siempre va a ser el mismo, por lo tanto las instrucciones, los DMLs que tú coloques, los cálculos que tú coloques, las rutinas que tú coloques en el Store Procedure van a estar siempre, entre comillas, obviamente, perennes y no van a entrar, digamos, en este algoritmo de salir y entrar de la memoria. Por lo tanto, cada vez que tú llames, obviamente, este Store Procedure desde cualquier lado, obviamente, que pertenezca a esta base de datos, va a ser mucho más rápido. Obviamente, va a ser imperceptible al ojo humano, ¿no? O sea, a la larga, en una base de datos, a través de, obviamente, una aplicación, ingresan no solamente 10 usuarios, 5 usuarios, ¿no? El tema del estrés de la base de datos ya se ve cuando ya está ingresando 500 usuarios, 100 usuarios, 300 usuarios. Es ahí en donde se ve si las rutinas que tú has construido, los DMLs que tú has construido, son verdaderamente buenos, ¿no? Y en ese sentido, repito, esta compilación o este almacenamiento permanente, repito entre comillas, porque nada es permanente en la memoria, de un Store Procedure te ayuda mucho en el tema de optimización, ¿no? Ok, vamos a lo que es Sargable Queries, ¿ya? Sargable Queries es una palabra, vamos con la palabra, que concatena 3 palabras en sí: Search, Argument y Table, ¿ya? Esto también existe en otros manejadores de base de datos, ¿ya? No se llaman Sargable, pero se llaman, digamos, tienen el mismo concepto. ¿A qué se refiere esto y qué significa? Dice, un query es llamado, en este caso, Sargable, para el caso del SQL Server, si el motor toma ventaja de un índice. ¿Para qué? Para poder hacer mucho más rápido el query, ¿ya? Repito, toma ventaja de un índice, ¿ya? Entonces dice, el término, mira, y aquí está justo porque se construye el término. El término es derivado de la contracción de Search, Argument, Table, es ahí, ¿ya? Ahí es Table, ¿ya? Entonces, la S viene bueno, en Sargable, la S, de ahí la ARG viene de ARG y el label, ¿no? Ok, la ventaja de estos queries, ¿dónde radica, no? ¿Por qué? Consume menos recursos del sistema. Obviamente la performance del query es mucho más rápida y usa los índices más eficientemente, ¿no? Efectivamente. Entonces, estos son queries sargables. ¿Cuáles son queries sargables? A ver, veamos. Antes que nada de ver el query sargable, vamos a ver no les voy a explicar lo que es un índice, pero ya sabemos así rápidamente. Si yo imagínense un libro, lo que siempre digo, el concepto más fácil, ¿no? Un libro que no tenga índice y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me busques el tema, no sé, pues de los índices clusterizados. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a ir hoja por hoja, así literal, vas a ir hoja por hoja hasta que encuentres. Es igual como funciona una tabla si es que no tiene un índice y es un montón de registros, ¿no? ¿Qué necesitas saber? Vas a tener que, igual el manejador, para hacer la búsqueda de un registro en una tabla que no tiene índice, se va a ir uno por uno, ¿ya? Eso se llama Full Table Scan. Entonces, al igual que un libro, si te dicen, oye, búscame el tema índices clusterizados, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir al índice, ¿no? Es igual hacer la base de datos así con el índice. Entonces, ¿a qué te ayuda el índice? A reducir operaciones de I/O principalmente, ¿no? ¿Dónde se crean los índices? Se crean en tablas y se crean en las vistas, ¿ya? Pregunta, ¿las vistas en una base de datos ocupan espacio o no? ¿Las vistas en una base de datos ocupan espacio o no?
Ya. No, sí, ya no. Perfecto. Ok. Ok, gracias por su respuesta. En realidad no. ¿Ya? Las vistas no ocupan un espacio en la base de datos. Son queries. A menos que tú le construyes un índice. ¿Ya? Y por lo tanto ya ahí estarían ocupando espacio. Por eso que acá se dice los índices son creados en tablas o vistas. ¿Ya? ¿Correcto? Ok. Bueno, claro, igual lo que le dije, ¿no? Los índices pueden, digamos, son como un directorio en un libro para ayudar en la búsqueda de una búsqueda rápida, ¿correcto? ¿Qué tienes? Tienes índices clusterizados y no clusterizados, o sea, los archiconocidos. Los clusterizados son índices o índices agrupados, que le dicen, ¿ya? Los índices no cluster son los índices no agrupados. En el caso de los índices clusterizados solamente puede haber uno por tabla y pueden haber varios índices tipo non-cluster por tabla, ¿no? Ok, allí hay dos notas muy importantes. Un index scan es cuando cuando el SQL Server lee toda la data en la paginación de los índices, ¿ya? La construcción interna de los índices también se divide, digamos, en hojas, ¿ya? Se le dicen leaf, que son bloques o páginas pequeñas de índice, ya para poder ubicar rápidamente los registros en una tabla. Pero miren, un index scan, ya te lee todas esas páginas para poder ubicar. El costo de un índice de tipo scan, bueno, un índice scan es mucho, ¿ya? Para el motor de la base de datos, ¿ya? Ojo, very expensive. Un índice SIG, por el cambio, o un index SIG, la operación de un index SIG, es cuando el SQL solamente lee la data que ha macheado, la data obviamente que tú estás buscando en las páginas de los índices. Obviamente, este método es mucho más eficiente para la performance de query, ¿no? ¿Por qué? Porque reduce tiempo de I/O y por consiguiente reduce el tiempo de consumo en la búsqueda, ¿ya? Entonces tienes index scan y tienes index seek. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí vamos a ver un tema de un non-sargable query. Acuérdense que un sargable query toma la ventaja de usar el índice, ¿sí? Para poder hacer más rápida la búsqueda. Pero un non-sargable query obviamente no va a tomar eso. Un non-sargable query se muestra acá, ¿no? Estoy seleccionando el first name de una tabla X y estoy haciendo uso de ¿qué? De una función llamada left, ¿ya? Dentro del campo que estoy seleccionando, ¿ya? Entonces, digo, donde la coincidencia en el campo first name de la función left sea igual a acá, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? El plan de ejecución se muestra en la parte inferior, ¿ya? Acá estamos haciendo, mira, acá estamos haciendo un index scan, ¿ven? ¿Correcto? El SQL Server, el optimizador de Query Optimizer del SQL Server, no va a encontrar los resultados para la función left, ¿ya? En los índices. Por esta razón, el query escoge un index scan. ¿Y por qué? Porque necesita leer toda la tabla, whole table, ¿ya? Ojo, entonces él no encuentra, digamos, a nivel de... por eso se le dice non-sargable query, porque no va a aprovechar el índice que está construido, ¿ya? No hay matching, ¿ya? Cuando digo no hay matching, no hay matching interno, ¿eh? O sea, no quiere decir que no exista una K al momento que tú estás igualando con la función left, ¿ya? Sí va a existir, o sea, sí te va a devolver resultado, pero el modo como te lo devuelve es lo que afecta al motor de base de datos, y por eso les he puesto la flecha abajo. Está haciendo un cluster index scan, ¿ya? Esto es obviamente lo que no se recomienda, ¿ya? Repito, así te va a devolver el resultado, pero a este costo, ¿correcto? Ese es uno y ese es el non-sargable query. Ok, es más, aún más mejor dicho. En la tabla, perdón, en la figura que se muestra abajo, el número de filas estimadas a ser leídas es 5 millones. Aquí está, 5 millones. Y el valor total de las filas leídas finalmente, o sea, lo que te va a devolver el query,
es 371.400, que está aquí, ¿no? Entonces él dice, oye, debido a que tú me estás haciendo un observable query, yo estimo que voy a leer más de 5 millones de registros, pero en realidad yo te voy a devolver 371.000 registros, ¿no? Entonces no es la idea eso, ¿ya? Eso es lo que genera el index scan, ¿ya? Aquí está, mira, correcto. Entonces eso es lo que genera el index scan. Pero ¿qué pasa cuando tú estás construyendo un observable query? ¿Ya? Tú dices, por ejemplo, ok, voy a tener el resultado, pero de otra manera voy a hacer el query. Entonces ya no estoy haciendo uso de una función left, ¿ya? Estoy haciendo uso, por ejemplo, de un operador like con el famoso, esta cuestión se dice wildcard, ¿ya? Cuando se busca por patrones. Entonces, si vemos el plan de ejecución, ya cambia un poco. Ya no estás haciendo un index scan, lo que estás haciendo es un índice seek. Y si nos acordamos y regresamos, el índice seek dice cuándo es y cuándo se da esto, cuando el SQL Server reads, o sea, lee solamente la data que va a ser devuelta, ¿ya? Entonces, si vamos aquí, yo estoy haciendo un índice de tipo seek, bueno, yo no, obviamente, gracias a la consulta que estoy haciendo, a la modificación que hice, ya está leyendo el índice, pero lo está leyendo en index seek, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, el SQL Server decide usar el operador index seek cuando el costo del operador de la operación es bajo y puede fácilmente encontrar los registros que tú deseas, ¿ya? Usando la estructura B-tree, ¿ya? Un índice seek, bueno, obviamente provee, tú ganas muchísimo con este index seek operator, ¿no? Una estructura B-tree, por si acaso, es una estructura normal de un índice X, de un índice cualquiera, ¿ya? Ahora, si nosotros nos remitimos al mismo cuadro que mostramos anteriormente, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que el número estimado de las filas al leerse coinciden con el número exacto de las filas. Miren. ¿Ves? Eso es cuando en tu consulta tú tienes un índice seek, un index seek operator. ¿Ah? Si tienes un index scan, sí te va a devolver siempre la respuesta, pero ¿a qué costo? Ojo, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, el IO también es menos. A ver, vamos a ver. Sí, claro, miren acá el estimate IO cost para el caso del índice no cluster. Son 14.016.53, creo. 16.5. Mira acá el costo. Menos de 1. ¿Te das cuenta? Entonces, cosas así tenemos a veces que darnos cuenta. Yo no sé si... bueno, en realidad yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios, ya en instituciones del Estado, instituciones públicas, empresas privadas, etcétera, ¿ya? Y hay muchas empresas que no le ponen énfasis a esto, ¿ya? Énfasis en la optimización. Yo no sé si alguno de ustedes es o ha desempeñado la labor de administrador de base de datos en cualquier manejadora, y si ha sido así, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando no hay, digamos, un departamento de calidad de datos? ¿O qué creen que adolece un departamento de calidad de datos en cuanto a, calidad, un departamento de calidad de TI que ve los sistemas de información? ¿Qué creen o qué podrían mejorar en ese sentido? Ok, creo que nadie se anima. Bueno, igual si se animan, pónganlo en el chat. Yo les cuento, por ejemplo, yo he trabajado en varios ministerios. No voy a decir el nombre, pero por ejemplo hay uno de ellos. Es más, hay muchos de ellos. Voy a contar el caso de uno que, obviamente por temas presupuestales, ¿no? Entonces, había el equipo de desarrollo eran 6 personas, 7 personas. Posiblemente hacíamos mantenimiento a varios sistemas web y sistema cliente-servidor. Y la base de datos era Oracle en ese entonces, y yo estaba encargado de la base de datos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo fui, me acuerdo, el primer DBA de esa institución. Estoy hablando ya por el año 2007. Y a ver, que yo también tenía un área de QA, ayudando al programa a revisar las falencias del programa con funcionalidad y su tiempo de respuesta, y se tiene que solucionar antes de la producción.
Correcto, sí, ese es sobre el papel. Carlos, gracias por la, por la acotación. Pero justo si termino con eso y vamos con tu caso o con el caso que mencionas. Entonces, allí no había QA, solamente ellos hacían, por temas presupuestales, repito, estos temas con respecto a construir, ¿no? A darle mantenimiento y obviamente todo explotaba en la base de datos. Entonces, por desconocimiento natural o etcétera, cuando esto pasaba a producción, todo muy bonito, pero después, ya después de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya empezaban a consumir espacio, perdón, recursos en la base de datos. Entonces uno veía sus medidores, sus métricas, y entonces, oye, la gente se queja porque el sistema está lento. Ok, ¿qué cosa es? ¿A quién le echan la culpa? A la base de datos, al toque. Es lo normal. No, la base de datos está mal. No, señor. Obviamente ya uno tiene que sustentarle. Pues no, la base de datos no está mal. Lo que pasa es que el query que esta persona o que el equipo hizo necesita una optimización. Oye, no sé, pues pasaste una tabla con solamente la PK, ¿no? Ah, perfecto, qué chévere. Pero, ¿y los queries dónde lo probaste? Ah, quizás lo probó en un servidor en donde obviamente estamos hablando que tienen 5 máximo 10 desarrolladores y que no hay un estrés ahí, ¿no? Entonces, como dice Carlos, eso es lo ideal, ¿no? Yo alguna vez trabajé en GMD para el proyecto de la ONP, allá en el año 2009, por ahí, durante un año. Y allí, por ejemplo, con tremendo presupuesto, sí teníamos herramientas que estresaban no solamente al servidor de aplicaciones, sino también al servidor de base de datos. Entonces, yo creo que todo va por presupuesto, ¿no? Sí, es cierto que el área de QA te ayuda a resolver las falencias y también hay ciertos estándares de programación que también se tienen que respetar, ¿no? Este es el caso de la ONP que te dije. Después en otras instituciones no he visto una más, sí, que vi que principalmente privadas, que vi por ejemplo que estresan al servidor de base de datos, ¿no? Para ver y para verificar cómo es que funcionan por ejemplo los queries que están haciendo, ¿no? Porque está bien, te revuelven todo, pero solamente hay 10 conectados, pero en producción va a haber un montón, ¿no? Entonces son casos así que tienen, digamos, que sanearse no cuando explota en producción, sino cuando en la sección de QA, como menciona Carlos, y la idea es potenciar a esas áreas de QA a que tengan herramientas de estrés también, ¿no? Ok, entonces al final y como resumen yo tengo, mira, por ejemplo, el tipo de non sargable en tal tabla, la tabla es la misma. Tengo por ejemplo que hizo, mira, 5 scans, ya, a diferencia de uno que está acá. Tengo el Orica Ritz 19.000, ojo, el non sargable, tengo 1000 acá, ¿no? En la parte inferior vemos el tiempo y tengo por ejemplo que el non sargable en tiempo de milisegundos tuvo 1593 y el sargable tiene 203, ¿no? Pues esto mejor cuando se maneja Entity Framework. Ya, en realidad en cualquier framework, en cualquier manejador, al final todos los queries se van a hacer a dónde van como un manejador de base de datos, sea cual fuere, ¿ya? Lo ideal es conocer, por ejemplo, y te hablo a nivel general, no estoy hablando de SQL Server, a nivel general, la gran mayoría, bueno, todos usan índices, ¿ya? Uno con cierta, ¿cómo se llama? Con cierta sintaxis, otro con otra sintaxis, etcétera, ¿no? La idea es estudiar los índices en ese sentido, ¿sí? Después, a nivel general, si estás hablando de tablas con mucha cantidad de registros, tienes que ver de particionarlas, ¿sí? Tengo entendido también que varios manejadores manejan el índice particionado. Ahora ya estamos hablando también de un tipo esta parte de computación in memory. Las bases de datos también tienen ya memoria, digamos, para almacenamiento en la memoria, ¿sí? Quizás las tablas más pesadas las puedas cargar allí. Obviamente ahí hay un tema ahí de que tú tienes que modificar ya a nivel de parámetro del motor de base de datos, sea cual fuera, y repito, y esto tienes que conversar con el DBA, modificar, digamos, esos parámetros para poder almacenar una cierta cantidad de información, ¿no?
Son varios los tips, igual al final estamos generalizando en ese sentido, que podría servirte alguno de esos, ¿no? Y bueno, para el caso final, el upset time es 2145 milisegundos y 1830. Estos son milisegundos, estos son segundos. Ustedes dirán, oye, un segundo, 2 segundos no es nada. Sí, pero cuando son 100 usuarios, yo alguna vez tuve un cliente ya que me pedía que su consulta en 3 segundos se hacía su consulta. 3 segundos o 2 segundos. Y dijo, hay que optimizarla, ¿ya? Después de casi 8 horas de análisis, porque era un tremendo query, al final, y este es un consejo que les doy también, al final yo no tuve, por ejemplo, que crear un índice. No tuve, las estadísticas estaban actualizadas, sino era un tema de lógica, ¿ya? Y un tema de una función que estaban ejecutando en un campo por el cual ya había un índice. Entonces lo único que hice, obviamente después de analizar el query, es quitar esa función y empezó a hacer uso del índice, con lo cual, que ya estaba construido, ojo, con lo cual la consulta bajó a menos de un segundo, no medio segundo porque bajó. Entonces el usuario estaba feliz y yo pasé a cobrar, ¿no? ¿Cuál es la reflexión sobre esto? Normalmente lo que se tiene que hacer es, no que experto en el acerto, ya, correcto. No que hay que ponerle un índice. Está bien, tú le decías lo que tú quieras y el manejador te decía, ponle un índice. No, pero inclusive el manejador, no digo que esté mala, pero mira lo que me evité construir un índice, me evité obviamente espacio en la base de datos, tan solo analizando el query. Entonces muchas veces el query está mal construido, ¿no? Entonces a veces el query está mal construido y ahí está la primera optimización que tú tienes que hacer, ¿no? Seas como desarrollador o seas como base de datos, olvídate, ¿ah? Entonces esa es una de ellas, ¿ah? De ahí tips en general, bueno, obviamente tienes que tener cuidado de indexar campos con pocos valores, ¿no? True, false o 1, 2, 3, ¿no? Que tienen poca selectividad o también se le dice poca cardinalidad, ¿ya? Obviamente es un tema ahí que recomienda el fabricante añadir el nombre de la tabla y el propietario del esquema, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente ser mucho más rápido en ese sentido, la búsqueda la hace más rápida. Repito, muchas de estas cosas son imperceptibles al ojo humano, pero va a explotar cuando ya haya mucha concurrencia de usuarios. Bueno, el índice cluster es uno solo y hasta la 2016 creo que se pueden crear hasta 249 índices no cluster en una tabla, ¿no? Obviamente a mayor cantidad de índices, cuando se está consultando la tabla, es una contención de la misma, ¿no? Tienes que tener cuidado, no puedes abusar de eso. Los store procedures que ya les había comentado, ¿sí? Te ayudan mucho en el tema de la compilación, en el tema de tener tu plan de ejecución, entre comillas, repito, fijo en la memoria. Puedes usar la opción fill factor al crear un índice para evitar divisiones de páginas, ¿no? A ver qué pasa. Cuando tú tienes un índice, o 2, o 3, o 4, las operaciones de MLs, ¿sí? Que son aplicadas a una tabla, normalmente hay cierto costo adicional cuando tú tienes índices, ¿ya? Este costo se puede ver reducido, repito, se puede ver reducido, no es que se elimina, ¿ya? En verdad es reducido, ya no es que se elimina. Usando una opción de fill factor al momento de que creas el índice, ¿ya? Fill factor y un número, ¿ya? Hay un rango que se recomienda para ciertos índices y para otros. Pero bueno, en general podrías considerar esta opción de fill factor cuando crees los índices, ¿no? Para que cada vez que sea un DML, si hay muchos DMLs en una tabla, por ejemplo, es muy transaccional, no pueda golpear, no pueda causar mucha lentitud en el momento de hacer eso. Ok, ¿qué más te está diciendo? Trata de no usar el asterisco, ¿no? Si el asterisco, trata de no usarlo, no codifica un poquito más, pon específicamente los campos que tú necesitas, ¿no? Después los top procedures que les había comentado. Usa no sé, pues si estás haciendo un select a cualquier campo y es una tabla que tú no conoces, por ejemplo, trata de usar la cláusula limit, ¿no? Para poner limit 10, limit 20, ¿no? Para poner 20 registros. ¿Qué tal si tú estás haciendo un select y es una tabla de 5 millones, ¿no? Para que no golpee generalmente el motor. Después te está diciendo el uso de hints. ¿Qué cosa es un hint? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es un hint? Ok, el hint es
en inglés significa es una pista, ¿ya? Perdón, en español significa la traducción es una pista, ¿ya? El hint no solamente existe en SQL Server, pero ¿qué te ayuda? El hint te ayuda a que, a ver, correcto, gracias Envi por la respuesta. Ok, el hint te ayuda a que a poder cambiar el plan de ejecución, ¿ya? El SQL ya puede tener establecido un plan de ejecución, pero tú puedes obligarlo. Por ejemplo, si el plan de ejecución del SQL te dice, ¿sabes qué? Yo no voy a usar este índice. Tú gracias al hint le puedes decir, sí, ¿sabes qué? No me importa lo que diga tu SQL Server, pero yo sé que mi consulta va a ir más rápido por un índice. Por este índice al cual tú no quieres ir. Ok, tú le obligas a que vaya por ahí, ¿no? Hay muchos hints, ¿ya? Que te ayudan obviamente a poder mejorar tu consulta en ese sentido. Generalmente no se recomienda usar hints a menos que tú conozcas de pe a pa lo que estás haciendo y sepas que obviamente se va más rápido, ¿ya? Y también el uso de wildcard, ¿no? El uso de wildcard, por ejemplo, acá que te está diciendo, y acá está el ejemplo, ¿no? Considera este query para devolver registros que empiecen con la palabra char, ¿ya? Entonces, pero mira, te dice que empiecen con la palabra char y te pone el wildcard al inicio y al final. Dice, este query te va a devolver los resultados esperados, por ejemplo, estos que te ponen acá. Sin embargo, también te va a devolver estos resultados: Capecharles, Grab-O-Chart y Richardson, ¿no? Entonces, un eficiente query para que te devuelva específicamente los que empiezan con char sería colocar esto nada más, ¿no? Entonces el query ahora sí te va a devolver char, obviamente los que empiecen con char, ¿no? Esos tres, ¿no? Entonces tienes que ser, lo que te está diciendo ahí, oye, tienes que ser diligente, tienes que ser específico al momento que tú estás escribiendo, consultas, ¿no? Entonces eso es principalmente. Ok, vamos rápidamente al taller. Yo ya tengo, ya estamos tarde, a ver, es corto. Ok, yo ya tengo acá una serie de código, ¿correcto? Ok, ¿qué es lo que tenemos? Yo ya tengo una base de datos y vamos a hacer las operaciones sobre una tabla llamada table de productos, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo muchos step procedures, en SQL, ¿ya? Que te pueden ayudar, digamos, en este sentido, y como es el caso, vamos a ver. ¿Necesitas permiso del SA para habilitar las estadísticas? A ver, eso depende de qué, Ricardo, del manejador. Los últimos, a partir de 2014, si no me equivoco, ya se hacen de forma automática. Las estadísticas se corren en la madrugada de forma automática, menos que el DBA la haya desactualizado, o sea, la haya estopeado, la haya desactivado y él quiera correr, digamos, las estadísticas de forma manual, ¿no? Sí. Tú me estás diciendo, digamos, que te debes dejar de preocupar porque las estadísticas se ejecutan, sí, porque ya viene por defecto, no en versiones anteriores, si no me equivoco es a partir de 2014, ya se ejecuta automáticamente, ¿ya? Ahora, las estadísticas es un mundo también, porque las estadísticas se pueden tú puedes hacer que las estadísticas se ejecuten al 100%, o sea que te mapee, digamos, si tus tablas en tu base de datos tienen millones y millones de registros, tú estás haciendo, le puedes configurar a que se mapee y te lea absolutamente todas las filas, o puedes también hacer, que es lo recomendable y que viene ya por defecto, que tiene mapeado un cierto porcentaje. Te dice, ok, me vas a ejecutar, sabes qué motor, las estadísticas, pero lo que está por defecto es el 10%, el 20%. Y al manejador le basta con eso. Al manejador muchas veces le basta con eso, por el 20%. Entonces, ¿qué pasa? Le permite al manejador tener un rango. ¿Por qué? Porque normalmente se ejecuta en la madrugada. No sé, pues se ejecuta entre 10 y 6 de la mañana o 10 y 5 de la mañana. Entonces, y a las 5 de la mañana ya corta. Imagínate que fuera un data warehouse y lo estás poniendo al 100% todo. Nunca va a terminar, ¿ah? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el BCP casi 3 años en el área de data warehouse. Nosotros no podíamos tener activadas las estadísticas allí porque nunca terminaban, ¿ya? Es más, las estadísticas se ejecutaban los fines de semana, ¿ya? Y eran estadísticas puntuales, porque nuestra base de datos en ese tiempo, el 2010, medía 34 terabytes, ¿ya? Entonces no podíamos ejecutarlas porque nunca terminaban. Entonces eran estadísticas puntuales y estadísticas en cierto porcentaje a ciertas tablas que nosotros en el modelo dimensional creíamos que eran las más importantes,
¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez en los días particulares, cada vez que se hacía un cambio a una tabla, o que volvías a cargar una tabla en un data warehouse, porque eso se trata de un data warehouse, se hace insert, cargar, truncar, etcétera, le sacábamos estadísticas. Apenas cargabas, le sacábamos estadísticas. Dentro de la rutina de carga del ETL, cargabas esa tabla y sacabas unas estadísticas, ¿no? Obviamente no al 100%, pero sacabas unas estadísticas al 50%, ¿no? No de todas las tablas, obviamente. Entonces ya tú tienes que manejar y tienes que conocer tu negocio, tienes que conocer muchas cosas ahí, ¿no? O sea, no hay una receta que te diga tengo que hacer esto al 100% y obedecerlo a rajatabla. Ok, me desvío un poco, a ver, vamos con esto. Entonces, yo tengo en este caso estoy ejecutando un SPGL, que es un procedimiento que ya viene inmerso en el SQL Server, que me dice un mapeo de todas las tablas, ¿no? ¿Por qué ejecuto esto? Porque yo quiero saber cuántos índices, en este caso solamente tiene un índice primario, ¿no? Acá está. Tiene una APK, esta tabla productos, que es un índice de tipo cluster, ¿no? Y que está obviamente amarrado al campo CodePro, ¿ya? ¿Por qué quiero saber eso? Porque voy a hacer ciertas modificaciones aquí, ¿no? A ver, yo voy a hacer uso de una búsqueda, ¿ya? Una búsqueda con operadores wildcard, ¿ya? Con operadores wildcard, ¿ya? Voy a checar esto un rato. Y en ese sentido, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ya? Voy a hacer una búsqueda simple, ¿ya? De la tabla productos, donde ¿qué? Donde non-prod, este campo, por si acaso, bueno, que haya un like carne, ¿no? Que me encuentre las coincidencias, de en los registros de la palabra carne como parte de su cadena de texto, ¿no? De lo que contiene adentro, ¿no? Simple y llanamente quiero hacer eso. Pongamos en cuenta y tomemos en cuenta, mejor dicho, que este campo non-prod no está indexado, ¿correcto? Por lo cual, si yo tengo una consulta, en este caso, que se repite a cada momento, ese podría ser un campo a indexar, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, si yo empiezo, ok, a ver, yo soy DBA y estoy viendo, soy desarrollador, quiero ver que no golpeen mis indicadores de desempeño al final y que el DBA no se queje porque este query lo hice yo, me va a echar, digamos, si hablamos crédiblemente. Yo puedo verificar cuánto en verdad es lo que me está consumiendo este query, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a activar esas estadísticas. Voy a activar estadísticas de IO, ¿ya? Y estadística de OFF. Solo un tema. Acá estoy activando las estadísticas puntualmente para este query, ¿correcto? Entonces, esto es muy aparte de las estadísticas que puede estar configurado automáticamente en el manejador de base de datos. O sea, tranquilo. Y para no afectar, obviamente, le pongo el toggle off, ¿no? Lo apago y lo prendo. Entonces, lo que yo voy a hacer es activar las estadísticas, ¿ya? Luego ejecuto el query con el que estoy analizando, y luego apago las estadísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero ver cuántas lecturas lógicas me está haciendo. Aquí está. El query me está haciendo lecturas lógicas, ¿correcto? Es lo normal, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver que nos está haciendo lecturas lógicas de 205, ¿correcto? Pero para compararlo yo tengo que hacer alguna modificación. Entonces tú dices, oye, ya, ok. Sí, este query, ¿sabes qué? Se está haciendo cada rato, así que lo que nosotros estamos ahorita proponiendo, ¿sabes qué? Yo voy a ver de crear un índice, ¿no? Entonces tú vas probando y dices, ok, voy a crear este índice que va a apuntar ¿a quién? Va a apuntar a la tabla TBL productos y va obviamente a indexar el campo non-prod. ¿Por qué? Porque yo tengo el campo non-prod que está siendo usado en varias consultas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ejecuto el query, ya se ejecuta normalmente el índice, correcto. Voy a borrar esto y luego voy a pasar a revisar nuevamente, ya hacer la comprobación nuevamente y revisar las lecturas lógicas. Ok, hago esto nuevamente y reviso las lecturas lógicas. Miren a cuánto bajó. Yo tenía antes 200 y pico, 250 y tantos, ¿no? Entonces ya me hace unas lecturas lógicas mucho menor. Por lo tanto, el índice sí me ayuda, ¿no? Ese es un primer aproximamiento, ¿no? Entonces, yo he creado el índice en este caso, veo que esta consulta se hace regularmente
Y después, bueno, obviamente gracias a las estadísticas, mira, sin necesidad de ser DBA, por si acaso, eso lo puedes hacer así con un usuario simple, común y silvestre, ¿ya? O bien, con un usuario, obviamente, que tenga privilegios, los privilegios que tiene cualquier desarrollador que tú puedas darle en una base de datos. Eso tú lo puedes hacer para verificar tus estadísticas, ¿ya? Entonces ya con eso vas con base, no, yo he hecho esta prueba de estrés, etc. Ok. ¿Qué pasa si yo le agrego un comodín adicional? A ver, ¿cuánto me va a afectar eso? ¿No? Vamos a revisar las lecturas lógicas. Mire que primero yo tengo este comodín en este lado. Voy a agrandar esto para que lo vean mejor. Y ahora voy a agregar, no sé, quiero empezar a buscar o hacer búsquedas de otra manera y le voy a agregar el comodín en la parte inicial, ¿ya? De tal manera que ahora se supone que me tiene que devolver otras lecturas lógicas. Yo tengo ahorita 56, ¿ya? Yo tengo 56 y ahora me vuelve a 205, ¿ya? No quiere decir que no me va a ayudar el índice, ¿ya? El índice de todas maneras me está ayudando, ¿ya? Lo que pasa es que estoy ampliando el campo de búsqueda, ¿ya? Porque este wildcard, es su búsqueda por patrones, ¿ya? Con esto le estoy diciendo ya no solamente que me busque carne, que empiece las cadenas de texto que empiece con carne, sino estoy diciéndole que carne me busque en cualquier lado, al inicio, al final, al medio, en cualquier parte de la cadena, ¿ya? Entonces, habiendo hecho esto, ya revisamos las lecturas lógicas. Entonces, ¿qué podría yo hacer al respecto? ¿Ya? Este es un tipo de hit, miren. Yo voy a forzarlo a que entre el índice. ¿Sabes qué? Yo digo, ¿sabes qué? Oye, estas lecturas lógicas han vuelto a subir. Ok, ¿qué tal si no están entrando por el índice? Ya mira, pero yo conozco una instrucción que sí puedo obligarlo a que entre por el índice. Ah, sí, ¿cuál es? Listo. Esta es. Yo estoy haciendo un select y le estoy haciendo el select que tú me estás haciendo y que yo quiero que sea el mismo. Quiero que le agregues esto. Esto es un hint. Tú le estás diciendo de todas maneras que ingrese por el índice que tú creaste en la parte superior y que apunta a non-prod. Entonces, esto que está aquí, tú ya le estás obligando. Así no quiero usar el índice, tú ya le estás obligando a usarlo, ¿ya? Pero eso se tiene que meter adentro, ¿correcto? A ver, mira. Primero vamos a ver si te devuelve el resultado, ¿ya? Si te lo devuelve, ya normalmente. Ok, no hay nada porque no le he puesto estadísticas. Lo que voy a hacer ahora es poner ese arriba y después poner el de abajo sin índice, ¿ya? Vamos a ver cómo va, ¿ya? Esto que está aquí. Pero vamos a hacer la comparación con este carne primero. Ok, voy a poner esto, que es lo mismo que he copiado en la parte superior. Y yo tengo arriba, mira, pero algo adicional. Yo ya no solamente voy a poner las estadísticas de input-output, sino también voy a poner las estadísticas en tiempo, ¿ya? Estadísticas en tiempo también voy a poner. Ok, pongo execute, listo, y me salen los resultados de los dos queries, ¿no? El primer query corresponde a la consulta en la cual yo le estoy obligando a que use el índice, ¿ya? Y el segundo es al que no le obligo, que no le estoy obligando. Cuando digo no le estoy obligando, no quiere decir que no voy a usar el índice, ¿eh? Sino que de alguna manera en la primera me estoy asegurando que use el índice, ¿ya? Ok, la que está en la parte inferior está usando 56 lecturas lógicas y la inicial está usando 286, ¿ya? Vamos a ir probando esto. ¿Qué pasa si yo le quito acá? ¿Ya? Para ser justos, voy a buscar acá carne al comienzo y carne al comienzo, ¿ya? Voy a hacer esto de nuevo. En la parte superior, repito, en la parte superior yo veo 56, mira, ¿ves? Y en la parte inferior también estoy viendo 56, ¿ya? Entonces aparentemente da lo mismo, o aparentemente en el de abajo sí está haciendo uso del índice, o sea, da lo mismo si yo le pongo el de arriba o el de abajo, ¿correcto? A ver, pero ¿qué vamos a ver con respecto al, miren, ajá, no da lo mismo, tampoco, miren, para el caso superior, miren, el tiempo transcurrido ha sido 0 milisegundos, casi nada, y para el caso inferior, miren, 39 milisegundos. Eso es imperceptible al ojo humano, por si acaso, ¿ya? Pues, pero cuando hay un montón de gente haciendo el mismo query, ¿qué va a pasar? Ahí es donde va a explotar el tema en la base de datos. O sea, claro, no digo que esté mal,
Pero si ustedes tienen para escoger un query que te va a devolver el mismo resultado teniendo 0 milisegundos y el otro 39, de cajón tienes que coger esto, pues, ¿ya? Entonces, con esto le estás obligando, usando el hint, de alguna manera, para que use, perdón, el índice que tú tienes allí, ¿no? Ok. En este caso vamos a dropear esto que está aquí, porque, a ver, quiero ver esto primero, ¿ya? Vamos a ver cómo juega y cómo se usa el plan de ejecución, ¿ya? Ya para terminar esto, a ver. Para usar el plan de ejecución, aquí hay un icono en la barra, ¿ya? Voy a activar el plan de ejecución también, además de las estadísticas que ya estamos manejando. Y ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Ok, ¿qué tengo aquí? Yo tengo igual las lecturas que conocemos, ¿ya? Esto es un simple query, y no le estoy obligando a nada. Le estoy buscando la carne igual, como al principio del taller. Pero además yo estoy agregando algo más. ¿Qué estoy agregando? Estoy agregando el plan de ejecución, ¿ya? Miren, repito, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Logran ver allí? A ver, voy a agrandar un poquito esto, ¿ya? No sé si... No se ve. No, bueno, ok. Miren. Sí se ve. Ok. El index-seek es bueno. Gracias Heidi. Es bueno, ¿no? Es bueno, ¿por qué? Porque obviamente, como habíamos hablado en la teoría, mira el costo, 5% y tengo 0,0, ¿no? En verdad es bueno. Si hace un index scan, vamos a ver cuándo haría un index scan, ¿ya? Rapidito nomás. Cuando yo drope esto, vamos a borrar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar el índice rápidamente nomás. Ahorita ya terminamos, chicos, ¿para qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar el índice, ¿ya? Y luego lo que voy a hacer es correr nuevamente esto. Plan de ejecución. Mira cómo sale. ¿Ves? Mira el costo. Mira el costo. Antes ¿cuánto era? Perdonen. Antes ¿cuánto era? Antes era el costo 5% nomás. Ahora estás hablando que el costo es 100%. Ojo, a veces cuando tú haces una optimización, sea en cualquier manejador de base de datos, tú tienes que escoger, ¿ya? La realidad es un punto medio, ¿ya? Pero tú tienes que escoger en si vas a estresar al servidor de base de datos poniéndolo al 100% en CPU, pero te da al toque la respuesta en tu query, o vas a hacer al revés, ¿no? Bueno, nadie quiere que un query se demore, pero igual la idea es, si tú usas menos CPU también, la idea es ir por ese camino, me refiero a eso, ¿ya? Entonces muchas veces tienes que manejar esas cosas. Ok, ya hicimos la verificación del plan de ejecución. Vamos a crear nuevamente esto, repito nada más, solo para enseñarles esto que está acá. Ya es la última instrucción. Tenemos esto, creamos, listo. Y lo que quería enseñarles era esta cuestión. Ok, ya mira, el tema es cargable, ¿no? Tú tienes, igual, tenemos las estadísticas, vamos a usar esto, y acá vamos a usar una función. Ya, vamos a usar una función hoja, ¿ya? Se supone que esta búsqueda, miren, esta búsqueda y esto te va a devolver el mismo resultado, ¿ya? Por si acaso, te va a devolver el mismo resultado, pero lo estoy haciendo de diferentes maneras para que ustedes se den cuenta del uso del sargable que habíamos estado hablando, ¿ya? Caramba, perdón. Ok, esto ponemos aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Listo, ok. A ver, voy a levantar esto un poco, por favor, un ratito. Ya, listo, mensajes. Ok. ¿Qué tengo? En la parte inferior tengo un query transcurrido con 181 lecturas lógicas, y de ahí en la parte superior tengo 56. ¿Ven? ¿Por qué? Porque este es un query non sargable. O sea, si yo le explico la función a un campo que ya tiene un índice, lo que va a hacer es no usarlo. Lo va a estresar. Por eso es que tengo más lecturas lógicas. A diferencia del primer query, en el cual yo no estoy haciendo uso, digamos, de una función,
si no estoy haciendo uso del operador wildcard. Y obviamente, ¿para qué? Para buscar patrones. Entonces estoy haciendo menos lecturas lógicas, ¿ya? El tiempo transcurrido también es, mira, no es mucho, pero igual, mira, 230 milisegundos, y en la parte inferior tengo 269, ¿no? No sé si eso se va a reflejar en el plan. Sí, mira, efectivamente. El de la parte superior obviamente está usando, porque está haciendo el index seek, y en la parte inferior está haciendo un index scan. ¿Te das cuenta? Entonces, es así como uno, digamos, puede, con esas herramientas y que pues, están al alcance, puede uno empezar a verificar si es que está haciendo uso del índice o no. La última parte, bueno, solamente para que vean que esto existe, ¿correcto? Yo también puedo hacer uso de unos predicados. ¿Ya? A ver, esto también existe en otros manejadores de base de datos. ¿Qué pasa? Tú tienes que activar una opción que es índice, ¿para qué? Para buscar textos. O sea, imagínense que ustedes tienen en su sistema de información, que esto pasa normalmente, y el usuario tiene un campo de observaciones y empieza a ver observaciones, un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo uso de un índice de tipo, de predicados. ¿Ya? ¿Por qué? Esto previamente se tiene que haber activado en la base de datos y en la tabla, ¿correcto? Se dice índice full text searching, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer una búsqueda en este tipo de campos. En campos donde haya muchas palabras, mucho texto, se tiene que indexar en ese tipo. Otros manejadores también lo tienen, ¿ya? Y se hace uso de esto. En este caso, el BSQL Server, esto es como si tú pusieras un like, ¿ya? Pero muchas veces, no siempre, repito, muchas veces es mucho mejor hacer uso de este tipo de índices para poder buscar una palabra en campos por el cual, digamos, un campo tipo observación, es un campo de tipo descripción muy grande, que a veces los usuarios se explayan mucho. Es muy importante considerar ese tipo de búsquedas, ¿no? Ok, chicos, eso ha sido todo por hoy.